La burguesía, en un primer momento, quedó sorprendida con lo que estaba pasando. Tan sorprendida quedó que Trotsky cuenta, Trotsky junto con Lenin, uno de los dos grandes dirigentes de la Revolución Rusa. Él decía lo siguiente: cuando tomaron el poder los obreros dirigidos por el partido bolchevique, la burguesía, todos decían que era una aventura de los bolcheviques, que se habían aprovechado de una crisis y que habían tomado el poder. Y entonces decían lo siguiente, preguntaban en la prensa, en los diarios, ¿cuántos días durarán los bolcheviques en el gobierno? Pasaban los días, cuenta Trotsky, y decían, ¿cuántas semanas durarán los bolcheviques? Pasaban las semanas y ellos volvían a preguntar, ¿cuántos meses durarán los bolcheviques? Como los bolcheviques no caían, porque estaban apoyados en una revolución de la clase obrera y de los campesinos, y por eso no caían los bolcheviques, la burguesía mundial intervino para acabar con esa revolución. 14 ejércitos de los países imperialistas intervinieron para derrotar a los bolcheviques en la Rusia. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón. Solo Japón mandó 70.000 soldados y no consiguieron derrotar a los bolcheviques. ¿Y por qué creían que lo podían derrotar tan fácilmente? Porque el nuevo poder no tenía un ejército. No había un ejército del nuevo poder que se había creado. Y entonces los ejércitos imperialistas fácilmente podrían derrotarlos. Y los imperialistas se aliaron a los grandes burgueses rusos e iniciaron la guerra civil. Y los obreros y campesinos rusos se vieron obligados a defenderse. No tenían ejército, tuvieron que formar un ejército. Y formaron un ejército de 5 millones de combatientes. Al frente de ese ejército fue puesto un dirigente bolchevique, que era Trotsky. Y vean lo que puede una revolución. Ese dirigente Trotsky, que se puso al frente del ejército para enfrentar a 14 ejércitos imperialistas y a los ejércitos rusos, nunca había usado un arma en su vida. No tinha mexido, no digamos con una ametralladora, con una espingarda. No sabía nada de técnica militar. Y dirigió ese ejército, lo construyó, lo dirigió, se transformó en uno de los máximos especialistas militares del mundo y ganó la guerra. De esta forma, con la victoria en la guerra civil, la revolución pasó el primer desafío, pero no era el más importante desafío. El más importante de los desafíos que tenían los obreros y campesinos rusos no era defenderse de la agresión. No era defenderse de la agresión. El gran desafío que tenía es si el gobierno de los obreros y campesinos rusos, dirigido por el partido bolchevique, serían capaces de gobernar un país sin los capitalistas, porque eso nunca había ocurrido. Pero más aún, el desafío era si esos obreros y campesinos serían capaces no solo de gobernar el país, sino de desarrollarlo. ¿Y qué pasó en la historia? Esos obreros y esos campesinos y ese partido y esos órganos de poder que construyeron provocaron un desarrollo como nunca había ocurrido en ningún país atrasado en el mundo, en el terreno de la economía y en el terreno de la cultura. Nunca se vio que un país atrasado en tan poco tiempo tuviera tal desarrollo. Solo les voy a dar algunos datos, pero podríamos escribir un libro solo sobre esto. Por ejemplo, entre 1925 y 1935, es decir, en 10 años, la industria pesada se multiplicó por 10. Entre 1933 y 1936, la producción del hierro se duplicó en solo 3 años. En el año 1920, el país tenía 10 usinas eléctricas. 15 años después, tenía 95. Ese desarrollo en la economía, vuelvo a repetir, como ningún país atrasado consiguió en la historia de la humanidad, posibilitó que la mayoría de la población consiguieran conquistas inéditas, como por ejemplo, algo que es inconcebible en nuestro país, en cualquier país capitalista, el desempleo desapareció.